Bueno, esta es la práctica 5.1 de sistemas de control del ingeniero Ernesto Zavala de configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. Este es el material que se utilizará en la práctica y la primera actividad dice: alambre el circuito de la figura 1.3 polarizando el amplificador operacional con más o menos 15 volts y alimente una señal senoidal de 1 volt pico pico a una frecuencia de 10 Hz. Aquí se muestra donde se le da 1 volt pico pico y los más o menos 15 volts en la fuente. El inciso 1 con una resistencia de 10 kilos siendo R1 y R2, y a continuación se muestra el alambrado y el resultado en el osciloscopio. El segundo caso con una resistencia de 10 kilo ohms y una de 100 kilo ohms, aplicando el mismo voltaje y las mismas condiciones en el generador de señales. Se obtiene esta señal en el osciloscopio, donde el amarillo es entrada y el verde es salida, y se observa que se amplifica la señal. Bueno, en la tercera parte del inciso A se cambia la resistencia anterior por una de 1 kilo ohms y el resultado es que el amarillo, que es entrada, y el verde es salida, se puede observar que disminuye y la inversión de las señales. Respondiendo a la pregunta de cómo son las salidas respecto a las entradas, son inversas y responden a la relación R2 entre R1, donde en el inciso 1 son iguales e inversas. En el inciso 2 la salida es mayor que la entrada, inversa, y en el inciso 3 la salida es menor e inversa. Y en el inciso 4 del inciso A se sustituyen las dos resistencias, R1 por 1 kilo ohm y R2 por 100 kilo ohms. Se observa la misma conexión que se ha mostrado anteriormente, mismas condiciones en la fuente y en el generador de señales. Para en el osciloscopio, donde el amarillo es entrada y el verde es salida, se observa que la salida se magnifica 100 veces, pero al estar limitada por una entrada de 15 volts no es posible representar el incremento total. En el inciso B se puede armar el diagrama que se muestra a continuación, en donde R1 es igual a R2 y R3 de 10 kilo ohms y se les suministra 15 volts y un voltaje en el generador de ondas de 5 volts y 10 Hz de frecuencia. Se configuran los aparatos y se muestra la conexión, y ese es el resultado que se obtiene en el osciloscopio. Bueno, en el inciso C se pide que el voltaje de entrada 1 se haga 0 y al darle 0 se obtiene esa. Al mismo tiempo, al hacer el voltaje de entrada 0 con condiciones dadas en el generador de señales, se obtiene esa señal en el osciloscopio. Bueno, en el inciso I del inciso C, donde se aprecian los valores de las resistencias, se muestra la conexión y los valores que se le da a la fuente y al generador de señales, y se aprecia que en el osciloscopio se tiene una señal, se obtienen dos señales desfasadas e inversas. Bueno, en el inciso 2 de la parte 3 de la práctica, al modificar los valores de las resistencias y mantener los valores de la fuente y el generador de señales, se obtiene una señal como se muestra en el osciloscopio.
Esta es la figura 1.5 que se arma en el inciso D. En el inciso D se pide armar la figura 1.5 con las condiciones que se muestran, y aquí se muestra la conexión en el proto, la fuente, que en este inciso no se usa, el generador de señales, y se muestra estas señales en el osciloscopio, donde el amarillo es de entrada, el verde es la salida, y se observa que una función escalón termina convirtiéndose en una función triangular. En el inciso C, D, se pide cambiar las condiciones del generador de señales por 10 Hz y 5 volts pico de amplitud. Las conexiones se mantienen iguales, y esta es la señal que se observa en el osciloscopio. En el inciso 3 se pide cambiar las condiciones del generador de señales por una señal senoidal de 1 volt pico y 10 Hz de frecuencia, y la señal que se obtiene en el osciloscopio se muestra a continuación. En la parte 4 del inciso D se pide modificar el circuito de forma que al alimentar una señal senoidal de 10 Hz obtenga una señal de salida sin atenuación. Lo que se hace es añadir una resistencia del mismo valor para que haya una ganancia unitaria, y la señal en el osciloscopio se muestra que tienen la misma amplitud pero están invertidas. En la parte 5 del inciso E se pide modificar la frecuencia de valores muy bajos a valores muy altos, y al cambiar de un valor de frecuencia de C se tienen las mismas funciones, y al modificar a una frecuencia de 200 se observa que una de las señales se vuelve triangular, y mientras se aumenta el valor su amplitud va reduciéndose. En el inciso 2 del inciso E se pide aplicar una señal senoidal de 5 volts pico en el generador de señales y darle valores de frecuencia muy bajos y muy altos. Con un valor de 10 Hz se obtiene que una señal senoidal la convierte en una cuadrada, y al darle un valor de 100 kHz la señal senoidal la convierte en una semitriangular.